Muy bien, chavos, vamos a empezar con el problema de hoy, que en realidad van a ser dos problemas en un solo video. Tenemos el 13.92 del libro Dinámica, Ingeniería Mecánica, R.C. Hibeler, 12ª edición, y el 1393. Vamos a empezar de una buena vez. Si el coeficiente de fricción estática entre la superficie y el bloque de masa m es de 0.2, determine la velocidad angular constante mínima. Ahí tenemos teta puntito. ¿Qué significa teta puntito? Es la primer derivada del desplazamiento angular o del movimiento angular. ¿Cuál es la derivada del desplazamiento? Es la velocidad. Si estamos hablando de un desplazamiento angular, su derivada será velocidad angular. ¿Sale? Y bueno, pues ya el problema me está dando una pista de por dónde debo atacar este problema. Vamos a utilizar componentes radial y transversal. De modo que el bloque no se deslice hacia abajo. Entonces este cono tipo embudo va a estar girando y lo que tenemos que evitar es que este bloque A se deslice hacia abajo. Tenemos una distancia desde el eje del cono hasta el bloque de 300 milímetros o 0.3 metros o 30 centímetros y tenemos que este ángulo de elevación del cono es de 45 grados. Vamos a darle solución a este problema. Primero que nada vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de la situación. Este triángulo rectángulo representa la superficie del cono y aquí tenemos nuestro bloque. Comenzamos con los ejes X y Y, que los vamos a utilizar para darnos una referencia y para ubicar algunas fuerzas en nuestro sistema. Los verdaderos ejes que nos importan no son estos, van a ser el eje radial y el eje transversal no estaría aquí, ya que el eje transversal lo podríamos ver como un eje, ya sea que entre o salga de la página o entre o salga de la pantalla, pero para este caso no es muy relevante, ¿sale? Entonces a este otro eje le podemos llamar Z, si es que así lo queremos. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? ¿Y por qué componente radial? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Antes que otra cosa. Este cono va a estar girando y recordemos que a pesar de tener una velocidad angular constante, siempre vamos a tener una aceleración debido a esta rotación. Rotación alrededor de un punto fijo, un eje fijo. O bueno, en general en este tipo de movimiento. Movimiento curvilíneo. Entonces, anteriormente habíamos visto componentes normal y tangencial. Pero, ¿qué va a pasar en este caso? Al momento de girar el cono, imaginemos lo siguiente, gira el cono y de repente desaparece esta superficie. ¿Qué es lo que ocurriría? Este bloque saldría disparado hacia la derecha, a 90 grados conforme el giro o respecto al giro de este sistema tendríamos nuestro eje transversal. Por esa razón les digo que sería un eje que entra o sale de la pantalla. Entonces, vamos a considerar esta aceleración. La aceleración que empuja el que empuja el bloque hacia la derecha. ¿Sale? No utilizaríamos aceleración normal ya que recordemos que esta apunta hacia el centro de la curvatura. ¿Vale? Bueno, entonces continuamos. Tenemos los ejes X y Y, el eje radial y nuestro eje Z. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en el sistema? Primero que nada, el peso del bloque. Después, si queremos evitar que este bloque vaya hacia abajo, primero, eso es lo que debemos evitar. La fuerza de fricción va a ir en sentido contrario a ese movimiento, es decir, hacia arriba del conito. Tenemos nuestra fuerza normal y aquí las componentes del peso que, bueno, en realidad no las vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, aquí están nuestras fuerzas sobre el sistema. Primero que nada realizamos suma de fuerzas alrededor de Z, establecemos un sentido positivo y decimos que son iguales a 0, ya que nuestro bloque no se mueve sobre este eje. ¿Qué fuerzas tenemos? Utilizamos al peso y como va en sentido contrario al propuesto debemos agregarle signo negativo.
Después, tanto la fuerza normal como la fuerza de fricción las debemos descomponer para que estén sobre el eje Z. Si este ángulo de aquí es 45, este otro de acá también vale 45 y por lo tanto todos los ángulos de acá alrededor también valdrán 45. Si yo tuviese un ángulo distinto, bueno, nada más debería calcular su ángulo complementario. Bueno, pero entonces aquí es bastante sencillo, todos valen 45. No importa si uso seno o coseno, al final seno de 45, coseno de 45 tienen el mismo valor. Bueno, seguimos con esto entonces. Menos mg más n por el coseno de 45 más la fuerza de fricción por el coseno de 45 y todo esto igual a 0. Recordemos que la fricción se calcula multiplicando fuerza normal por coeficiente de fricción. De aquí, mg que resta lo pasamos sumando y ahora podemos factorizar por factor común a n por coseno de 45 y nos queda una expresión como esta. Despejamos a la fuerza normal, me queda esta ecuación y ya para encontrar el valor de esta fuerza lo único que hacemos es sustituir los datos, gravedad, coeficiente de fricción y resolver operaciones. De tal manera que me queda esto, 11.56 m. Aquí me estoy haciendo una omisión o un salto en el análisis dimensional. Yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Esto, bueno, lo he hecho anteriormente en papel, ahí está el análisis, pero por cuestiones de espacio no lo coloco. Pero es importante colocarlo, ¿vale? Entonces, bueno, el valor de la fuerza normal para este caso es de 11.56 m de masa del bloque, ¿vale? No, no se vayan a confundir, no significa metros. Estamos multiplicando este valor por la masita que tiene este bloque, ¿vale? Bueno, guardamos nuestro valor de fuerza normal y ahora realizamos la suma de fuerzas alrededor del eje radial. Vamos a suponer en este caso nuestro sentido positivo hacia la derecha y en este caso ya no va a ser igual a 0. ¿Por qué ya no es igual a 0? Porque vamos a tener nuestra aceleración radial, la que estaría empujando el bloque hacia la derecha, ¿vale? Esto por efecto de la rotación. Entonces vamos con lo mismo. Fuerza de fricción por el coseno de 45 positiva. Normal negativa porque va en sentido contrario al propuesto y de igual manera coseno de 45. Y esto es igual a la masa por la aceleración radial. ¿Por qué no estamos utilizando el peso? Porque el peso no se encuentra, o mejor dicho, se encuentra directamente sobre el eje Z. Así que pues su componente alrededor del eje radial sería igual a 0. O bien, si queremos trabajar con las componentes, vean qué pasa si nosotros descomponemos esta fuerza sobre el eje radial, me quedaría menos mg por el seno de 45 al cuadrado. De este lado, más mg coseno de 45 al cuadrado. Pero a final de cuentas, me van a dar el mismo valor sobre el mismo eje, únicamente que con sentidos opuestos. ¿Qué va a pasar entonces, ingeniero? Se van a cancelar. O mejor dicho, se van a simplificar. Algebraicamente vamos a obtener un 0 y pues no tendría mucho sentido sustituirlas en esta ecuación, ¿vale? Ya que no lo afecta. Entonces, continuamos con esto. La fuerza de fricción es normal por coeficiente de fricción, coseno de 45, igual a la masa por la aceleración radial. Esta es la componente radial de la aceleración en este tipo de movimiento. Posiblemente en un video posterior veamos por qué es igual a todo esto. Pero bueno, ¿qué significaba el puntito? Derivada. Si yo tengo dos puntitos es una doble derivada. Pero ¿quién es R? R va a ser nuestro vector de posición. ¿Cuál es el vector de posición? Desde nuestro eje de referencia. Vamos acá. Aquí está nuestro eje de referencia y el vector de posición son estos 300 milímetros en dirección de R positiva. Pero, a ver una cosa, hay que analizar esto. Si este cono gira y nosotros queremos que este bloque no se mueva hacia abajo, ¿esta distancia está cambiando? Pues la respuesta es que no. En el momento en el que cambia, esta distancia se estaría deslizando y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, ¿qué pasa con esta distancia? ¿Se mantiene constante? O mejor dicho, con el vector de posición desde este eje al bloque,
se mantiene constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante, chavos? Es 0. La derivada de toda constante vale 0. Y si yo derivo 2 veces a una constante, ¿qué vamos a obtener? También 0, ¿vale? Entonces, este r con doble puntito o segunda derivada va a desaparecer de la ecuación ya que se convierte en un 0. Bueno, aquí ¿qué fue lo que hicimos? Esta m la pasamos dividiendo al otro lado. Vean aquí que nuestra siguiente línea r dos puntitos ya no aparece. Se hizo 0. Después acá tenemos menos r por la velocidad angular al cuadrado. Despejamos a velocidad angular al cuadrado, es decir, menos r pasa dividiendo. Y a esta expresión, para quitarle el cuadrado, lo que hacemos es obtener raíz a cada miembro de la ecuación. Y nos queda algo como esto. ¿Qué se puede hacer? Podemos factorizar por factor común y nos quedaría raíz de n por el coseno de 45 por el coeficiente menos 1 entre menos r por m. Aquí vamos a sustituir el valor de m por el ya calculado. 11.56 por m coseno de 45, coeficiente menos 1 entre menos r por m. Veamos acá que tenemos m en el numerador y denominador al mismo tiempo. ¿Qué se puede hacer con eso? Se puede simplificar. Y obtenemos esta ecuacioncita de acá. Sustituimos nuestros valores. R es 0.3, el coeficiente es 0.2. Le sacamos raíz a todo esto y el resultado final es de 4.66 radianes sobre segundo. ¿Eso qué significa? Esta es la velocidad angular mínima para que este bloque no comience a deslizarse hacia abajo. Y así me queda este primer problema. Vamos con el segundo, 1393. Si el coeficiente de fricción estática entre la superficie es la misma situación, pero ahora me piden una velocidad angular constante máxima para que este bloque no se deslice hacia arriba. ¿Qué tenemos que hacer en este caso, chavos? Bueno, pues ahora el movimiento va a ser hacia arriba. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? ¿Qué es lo que hace mi fuerza de fricción? Se opone al movimiento, entonces tiene que ir en sentido contrario. Vean que el diagrama es casi el mismo, las fuerzas son las mismas, al menos en magnitud, salvo la normal. Bueno, normal y fricción, vamos a ver que hay un cambio ahí. Pero entonces aquí lo que estamos cambiando es el sentido de nuestra fuerza de fricción, ya que ahora el supuesto movimiento del bloque sería en la dirección del eje X positivo. La fricción va en sentido contrario. Entonces es más de lo mismo, suma de fuerzas en Z. Esta parte la podemos pasar rápido, ya que es exactamente lo mismo que en el caso anterior, nada más que ahora la fuerza de fricción, vean aquí, ya lleva signo negativo, cosa que anteriormente no era así. Multiplicamos aquí por el coseno de 45, coseno de 45 y mg, como ya está sobre Z, no le hacemos nada. Nos queda de esta manera. Volvemos a factorizar por factor común. Resolvemos esto de acá. Tenemos 9.81 de la aceleración de la gravedad. Coseno de 45 por 1 menos 0.2 y esto nos da 17.34 por masa m. Aguas, porque esto no significa metros, es multiplicación por la masita del bloque. Bueno, guardamos nuestro valor para la fuerza normal. Vean que ya cambió. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Suma de fuerzas alrededor del eje radial. Suma de fuerzas en R igual a la masa por la aceleración radial. Más de lo mismo. Ahora, menos FR, fuerza de fricción, por el coseno de 45, menos la normal por el coseno de 45 igual a todo esto. Masa por aceleración. Nuevamente, la aceleración radial o la componente radial de la aceleración tiene esta expresión. Despejamos, mandamos m al otro lado dividiendo. Otra vez, segunda derivada de una constante, me da 0. 0. Vuelvo a mandar menos r dividiendo al otro lado y me queda esta expresión. ¿Qué hacemos para quitar el cuadrado? Se le saca raíz cuadrada a ambos lados. Después volvemos a factorizar con un factor común. Me queda una expresión como esta. Vean aquí que menos entre menos me va a dar positivo para que no se preocupen que, profe, me quedó negativa la raíz cuadrada, tiene solución compleja. Nada de eso. ¿Dónde me quedé? Aquí.
Raíz cuadrada de menos n coseno de 45, suma del coeficiente más 1 entre menos el vector r por la masa m. Sustituimos el valor ahora, menos 17.34 por m. Entre m se vuelve a simplificar, más de lo mismo. Y pues ya me queda todo esto. Sustituyo coeficiente por 0.2 más 1, menos 0.3, menos 17.34, coseno de 45. Al resolver toda esta operación, obtenemos un valor de 7 radianes sobre segundo. La calculadora dice 7.003, lo podemos dejar en 7. Y entonces aquí está. Este sería nuestro valor máximo de velocidad angular para que este bloque no se desplace hacia arriba. Y así que bueno, chavos, pues hasta aquí el video de hoy. De mi parte esto ha sido todo. Espero que el video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y que tengan un bello día.